militares peligrosas, y esto es clave. Teherán aún podría volver a bloquear el estrecho de Hormuz, una de las rutas energéticas más importantes del planeta. Por ahí pasa una parte enorme del petróleo mundial. Si el estrecho se vuelve a cerrar, el impacto sobre los mercados y la estabilidad regional sería inmediato, pero no solo eso. Los asesores también le han advertido de que Irán mantiene capacidad para atacar bases y fuerzas de Estados Unidos en Oriente Medio. Es decir, la capacidad ofensiva iraní no ha desaparecido. Lo que existe ahora mismo es una pausa y no una garantía de paz. Por eso, dentro del entorno presidencial, preocupa que hablar de victoria total pueda generar una sensación de control. Muchos analistas consideran que Trump está intentando reforzar políticamente la imagen de liderazgo y de éxito militar. Sin embargo, el peligro es que cualquier nuevo ataque o incumplimiento de la tregua haga saltar por los aires esa narrativa. La gran pregunta es si estas 2 semanas servirán para consolidar una paz real o si solo estamos viendo una pausa táctica antes de una nueva fase del conflicto. En este contexto, el mensaje oficial es de victoria, pero dentro de Washington saben que la situación sigue pendiendo de un hilo. Precisamente les contamos que la tregua acordada por Estados Unidos e Irán pende de un hilo tras la masacre cometida por Israel en el Líbano y las diferentes interpretaciones sobre si el alto el fuego incluye o no a ese país. Hezbollah ha anunciado en la madrugada de este jueves haber lanzado nuevos ataques contra Israel. Acusa a los israelíes de haber violado el acuerdo del alto el fuego, que tanto Tel Aviv como Washington aseguran que no incluye el frente abierto en Líbano, aunque Irán y Pakistán inicialmente decían que sí. El ejército israelí ha lanzado esta jornada su ofensiva más fuerte contra el Líbano desde el 2 de marzo, cuando Hezbollah entró en la guerra. Los ataques han cobrado al menos 254 muertos y 1.165 heridos. Israel presumía de haber alcanzado más de 100 objetivos en apenas 10 minutos. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmaba que las fuerzas estadounidenses permanecerán desplegadas en Irán y sus alrededores con municiones y armamento adicionales hasta que ambas partes alcancen un acuerdo duradero. Trump advertía que si no se cumplen las normas, la acción militar sería más grande, mejor y más fuerte que nunca. Añadía que no puede haber armas nucleares y que el estrecho de Hormuz debe permanecer abierto y seguro. Decía, mientras tanto, nuestras magníficas Fuerzas Armadas se están preparando y descansando con la vista puesta, de hecho, en su próxima conquista. Trump declaraba que después de que Estados Unidos, Israel e Irán alcanzaran este alto el fuego de 2 semanas, si bien las disputas sobre el Líbano siguen complicando un acuerdo. Y estas dudas en torno al alto el fuego están disparando de nuevo los precios del petróleo. En concreto, los precios del petróleo crudo han vuelto a subir con fuerza este jueves, reflejando que el mercado sigue viendo con cautela el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. El crudo estadounidense West Texas Intermediate ha registrado subidas incluso superiores al 5%, mientras los inversores revalúan el peligro geopolítico en Oriente Medio. En concreto, el WTI avanzaba cerca de un 5,45%, situándose en los $99,16 por barril. Por su parte, el Brent para junio de 2026 también subía en el entorno del 4% hasta los $98 por barril. La subida llega después del alivio inicial vivido tras el anuncio de la tregua, que había llevado los precios por debajo de los $100. Sin embargo, en las últimas horas el optimismo se ha moderado por comentarios de funcionarios iraníes sobre posibles repercusiones y por la situación todavía delicada en el estrecho de Hormuz. El mercado sigue descontando que cualquier incidente en esta zona podría volver a tensionar el suministro mundial. La reacción demuestra que, pese al alto el fuego, los operadores siguen considerando que el peligro energético global continúa muy elevado. Y en este contexto vamos a mirar qué está pasando realmente con Hormuz. Saben que hay dudas sobre si está o no cerrado. Ayer Irán hablaba en este sentido. Hoy Emiratos Árabes Unidos también confirma que Irán está cerrando este estrecho que es clave para el petróleo mundial. Y vamos a contarles precisamente lo que acaba de hacer Irán en el estrecho de Hormuz. Y es que puede cambiar el comercio mundial en cuestión de horas. Por primera vez, Teherán ha publicado un mapa oficial con rutas marítimas obligatorias para todos los buques que quieran cruzar este paso estratégico. Y el cambio es enorme. A partir de ahora, los barcos deberán navegar mucho más cerca de la costa iraní. Esto significa que Irán pasa a tener un control todavía mayor sobre el tráfico marítimo en uno de los puntos más sensibles del planeta. Recordemos por qué esto es tan importante, y es que por el estrecho de Hormuz pasa una parte enorme del petróleo y del gas que consume el mundo. Cualquier alteración aquí afecta directamente al precio del combustible, a los mercados financieros y a la estabilidad energética global. Pero lo más grave del anuncio no es solo la nueva ruta, y es que Irán ha confirmado por primera vez que las rutas habituales se consideran peligrosas por peligro de minas navales. Es decir, Teherán reconoce oficialmente que el canal tradicional ya no es seguro. Esto dispara la preocupación
internacional, porque aunque exista un alto el fuego temporal con Estados Unidos, la navegación sigue bajo amenaza. En la práctica, esto significa tres cosas. Primero, los barcos tendrán que reducir velocidad y seguir corredores mucho más controlados. Segundo, aumentarán los costes de seguros marítimos y de transporte. Y tercero, cualquier incidente en esa nueva ruta podría provocar una nueva crisis energética mundial. Muchas navieras están ahora revaluando sus trayectos y los mercados están observando con enorme tensión porque, aunque formalmente el estrecho esté abierto, ya no funciona como antes. Lo que ha hecho Irán es transformar la reapertura en una reapertura bajo sus condiciones. En resumen, Hormuz no está cerrado, pero ahora está mucho más militarizado, vigilado y condicionado por Teherán, y eso puede seguir impactando directamente en el precio del petróleo durante los próximos días. Y a todo esto, el plan de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Irán está encontrando una fuerte resistencia dentro del sector energético, es lo que informa Político. Varios ejecutivos de la industria petrolera estarían contactando directamente con la Casa Blanca, con el secretario de Estado, Marco Rubio, y con el vicepresidente J.D. Vance para protestar por la opción de permitir que Irán cobre peajes a los buques que crucen el estrecho de Hormuz. Según una fuente citada por este medio, el malestar es total, decían literalmente, no teníamos que hacer eso antes y yo pensé que ganamos la guerra. Otra fuente asegura que representantes del sector se reunieron este miércoles con altos funcionarios del Departamento de Estado para trasladar sus preocupaciones. Entre los principales argumentos, la industria advierte de que aceptar ese peaje añadiría cerca de 2,5 millones de dólares por envío, además del aumento de las primas de seguro. Según esas mismas fuentes, ese sobrecoste terminaría trasladándose al consumidor final. También alertan de un precedente internacional peligroso, ya que otros países podrían empezar a exigir pagos similares en rutas estratégicas como el Estrecho de Malaca o el Bósforo. El debate refleja la enorme presión económica y política que rodea estas negociaciones con Teherán. Mientras tanto, Irán afirmaba que solo respetaría un alto el fuego de 2 semanas en el caso de que Israel deje de atacar al Líbano. Una agencia de noticias vinculada al CGRI indicaba que no se va a permitir el paso de barcos por el estrecho de Hormuz mientras el Líbano siga bajo ataque. Mientras tanto, Trump declaraba que el Líbano no está incluido en este acuerdo. Mientras tanto, el miércoles Israel atacaba más de 100 objetivos en el Líbano presuntamente vinculados a Hezbollah. En este sentido, la Casa Blanca confirmaba que una delegación encabezada por J.D. Vance va a viajar este fin de semana a Pakistán. If Iran wants to let this negotiation fall apart in a conflict where they were getting hammered over Lebanon, which has nothing to do with them and which the United States never once said was part of the ceasefire, that's ultimately their choice. We think that would be dumb, but that's their choice. Mr. Vice President, Iran is... Y a todo esto tenemos noticia importante en torno a Irán. Acaba de dejar muy claro que no va a aceptar restricciones sobre su programa de enriquecimiento de uranio. Es lo que declaraba su responsable nuclear en una posición que complica seriamente las negociaciones tras esta tregua de 2 semanas. La declaración supone un choque directo con una de las principales líneas rojas marcadas por Washington, que exige cero enriquecimiento como condición para un acuerdo definitivo. Teherán insiste en que el enriquecimiento de uranio forma parte de su derecho soberano y de su programa nuclear civil, una postura que ha mantenido históricamente. Este punto se ha convertido en el mayor obstáculo de las conversaciones previstas en Islamabad. Mientras Estados Unidos busca limitar o eliminar la capacidad iraní de enriquecer uranio, Irán considera que renunciar a ello sería una concesión inaceptable. La declaración enfría el optimismo surgido tras el alto el fuego y aumenta la incertidumbre sobre la opción de alcanzar un acuerdo duradero. Mientras tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunciaba este miércoles que la primera ronda de negociaciones entre Washington y Teherán tendrá lugar en Islamabad, en Pakistán, este sábado. Anunciaba que va a enviar a J.D. Vance, acompañado por el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner. Mantendrán conversaciones este fin de semana con Irán. Así lo anunciaba la Casa Blanca. Announced that the president is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we look forward. Y precisamente vamos a hablar de Pakistán, que urgía este jueves a Israel a detener de forma inmediata su agresión militar contra el Líbano, advirtiendo que los recientes bombardeos masivos violan el derecho internacional y ponen en peligro la tregua regional de 14 días alcanzada este miércoles bajo mediación de Islamabad. Dice que Pakistán condena en los términos más enérgicos la continua agresión israelí contra el Líbano, que socava los esfuerzos internacionales para establecer la paz y constituyen una flagrante violación del derecho internacional y de los principios
humanitarios fundamentales, lo que indicaba en un comunicado el Ministerio de Exteriores pakistaní. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que anunciaba el acuerdo tras horas de negociación en la madrugada de este miércoles, escribía un mensaje en el que decía que las partes habían acordado un alto el fuego en todas partes, incluyendo el Líbano. Vamos a mirar también a China, y es que pedía este jueves calma y contención tras los ataques israelíes contra más de un centenar de objetivos en Líbano, que han causado centenares de víctimas en plena tregua entre Estados Unidos e Irán. Subrayaba que la soberanía y la seguridad de los países no deben ser violadas. La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, afirmaba hoy en rueda de prensa que las vidas y propiedades de los civiles deben ser protegidas. Llamaba a las partes implicadas a promover un enfriamiento de la situación regional. Reiteraba que China mantiene contacto con las partes desde el inicio del conflicto y expresaba su deseo de que se aproveche la tregua para resolver las diferencias a través del diálogo y la negociación. Con el foco puesto en China, vamos a mirar también a los últimos mensajes por parte de Europa. Los aliados europeos se plantan con Israel. La presión internacional se intensifica por su ofensiva en Líbano. Giorgia Meloni instaba un cese inmediato de los ataques. Pedro Sánchez y Emmanuel Macron también pedían que el alto el fuego con Irán se extienda al Líbano. En este contexto vamos a escuchar al presidente francés Emmanuel Macron, que lanza este mensaje para Israel. Qui, à date, est aussi inclus dans le cessez-le-feu, ce qui est une bonne chose et même une chose indispensable, et où les frappes ont cessé ces dernières heures. La situation est critique. Le Hezbollah a fait la faute stratégique en attaquant Israël et en entraînant le Liban dans la crise régionale, mais ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à la fois par ce à quoi nous avons assisté par les frappes et l'occupation du sud Liban d'Israël ne peut pas être une réponse dans la durée, nous le savons. Et donc notre souhait dans ce contexte, c'est de nous assurer que le cessez-le-feu inclut pleinement le Liban. Giorgia Meloni condenaba de esta forma los ataques de Israel contra il Libano. Ovviamente condanniamo con fermezza qualsiasi forma di violazione del cessate il fuoco. Cessazione permanente delle ostilità, cessazione degli attacchi verso i paesi del Golfo, cessazione delle operazioni militari in Libano, rinuncia dell'Iran al proprio programma nucleare e alla costante minaccia nei confronti dei vicini regionali e oltre, pieno ripristino della libertà di circolazione nello stretto di Hormuz, che non deve essere soggetta a nessuna forma di restrizione, come invece sembra essere accaduto nelle ultime ore. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, anunciaba en las últimas horas que España reabre su embajada en Teherán y no solo eso, sino volvía a cargar contra Israel. Actuamos reactivamente, no nos definimos por aquello a lo que nos oponemos, sino por aquello que defendemos. Paz, diálogo y seguridad para todos por igual. Esos han sido y son nuestros valores y nuestra guía en Gaza, en Líbano, en Ucrania, en Cuba, en Groenlandia. Mientras tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reitera que el Líbano no forma parte del acuerdo. Afirma que está preparado para el combate contra Irán. וביחס לחומר המועשר שעדיין נותר באיראן. כפי שאמרו היום בכירי ממשל טראמפ, החומר המועשר יצא כולו מאיראן. או שהוא יצא בהסכמה, או שהוא יצא בחידוש לחימה. También pendientes de otro de los temas fundamentales de las últimas horas, el choque entre Estados Unidos y la OTAN. Según informa Der Spiegel, la administración de Donald Trump ha fijado un plazo para que los aliados europeos aporten apoyo militar concreto en el estrecho de Hormuz, incluyendo el posible despliegue de buques de guerra. La información coincide con la creciente presión de Washington sobre sus socios europeos para que asuman un papel más activo en la seguridad marítima de la zona. Además, el secretario general, Mark Rutte, había trasladado a varios países europeos que las promesas políticas ya no son suficientes y que ahora se requieren medios militares reales. Este movimiento llega después de semanas de tensiones dentro de la alianza, con Washington criticando la falta de implicación europea en la crisis con Irán y en la protección del tráfico marítimo en Hormuz. El estrecho sigue siendo el punto más sensible del comercio energético mundial, por donde transita una parte clave del petróleo y del gas global. Si Europa accede a este despliegue, supondría un cambio importante en su postura inicial, que había sido mayoritariamente prudente y centrada en la vía diplomática. Las próximas horas serán decisivas para saber qué países están dispuestos a enviar medios navales.
Y en este contexto en el que el mundo está pendiente del Líbano, de este alto el fuego que pende de un hilo, vamos a mirar a los mensajes por parte del que se espera que negocie este fin de semana en Pakistán. Vamos a mirar a Mohammad Bagher Ghalibaf. El presidente del Parlamento iraní insiste este jueves en que no hay lugar para la negación ni para dar marcha atrás en la inclusión del Líbano en el acuerdo del alto el fuego con Estados Unidos. Están viendo el mensaje que acaba de publicar en sus redes sociales, donde afirma que el primer ministro pakistaní subrayó pública y claramente la cuestión del Líbano. Dice Irán, dice Ghalibaf, que el Líbano y todo el eje de la resistencia forman parte inseparable del alto el fuego. Cita la propuesta de paz de 10 puntos de Teherán. El funcionario iraní advierte que cualquier violación del alto el fuego conlleva consecuencias explícitas y respuestas contundentes. Estas declaraciones se producen después de que Israel lanzara ayer este ataque masivo contra el Líbano. En este contexto, el presidente iraní Masoud Pezeshkian afirma que los ataques contra el Líbano harán inútiles las negociaciones del alto el fuego. Afirma que los ataques están violando el acuerdo del alto el fuego y además dice que Irán no va a abandonar el pueblo libanés. En este choque que se sigue produciendo, en este alto el fuego que, bueno, pues como ven, sigue estando en un momento delicado, vamos a volver a mirar a la OTAN. Y es que ayer se reunían Trump y Rutte en la Casa Blanca en un momento marcado por las nuevas críticas contra la alianza, sobre todo por su falta de apoyo en la guerra en Irán. Se cree que el encuentro pudo durar en torno a las 2 horas, aunque de momento no han trascendido detalles del acuerdo. El presidente de Estados Unidos ha cargado nuevamente contra la OTAN horas después de que se reuniera en la Casa Blanca con Rutte. Decía que no estuvo ahí cuando la necesita y que tampoco va a estar en el futuro. Volvía a mencionar a Groenlandia. A direct quote from the President of the United States on NATO, and I will share it with all of you. They were tested and they failed. And I would add, it's quite sad that NATO turned their backs on the American people over the course of the last 6 weeks when it's the American people who have been funding their defense. As you know, President Trump will be meeting with Secretary Rutte in a couple of hours here at the White House, and I know he looks forward to having a very frank and candid conversation with him. Y a todo esto, el gobierno de Estados Unidos se plantea castigar a algunos miembros de la OTAN que considera que no ayudaron a Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán. La propuesta revelada, como ven por el diario Wall Street Journal, cita a funcionarios de la administración, y es que apunta que prevé sacar a soldados de Estados Unidos del territorio de esos países díscolos y desplegarlos en otras naciones que considera más favorables a las políticas de Washington. El plan, según este periódico, también podría incluir el cierre de al menos una base militar en Europa, en uno de los países que la administración Trump considera poco amistosos, posiblemente España o Alemania. Los países de la OTAN no aceptaron formar parte de la coalición que proponía el presidente de Estados Unidos para forzar la apertura del estrecho de Hormuz, cerrado por Irán a raíz del conflicto. Además, varios de ellos negaron el uso de sus bases militares o de su espacio aéreo para fines de la guerra, entre ellos España. El gobierno de Estados Unidos, que va a comenzar a registrar automáticamente a los hombres que cumplan los requisitos para el servicio selectivo a partir de diciembre de 2026, es lo que apunta la normativa aprobada dentro de la Ley de Autorización de Defensa para el año fiscal 2026. Esto no significa que vuelva a servicio militar obligatorio ni que haya una leva inmediata. Lo que cambia es el sistema de inscripción. Hasta ahora, la mayoría de los hombres entre 18 y 25 años debían registrarse personalmente en el Selective Service System dentro de los 30 días posteriores a cumplir 18 años. Con esta nueva norma será el propio gobierno el que realice ese registro de forma automática utilizando bases de datos federales, eliminando la obligación de hacerlo manualmente. La fecha prevista de entrada en vigor es el próximo 18 de diciembre de 2026. Con el foco en Estados Unidos, vamos a mirar también, en este caso, a Rusia, en concreto la relación entre Rusia y Estados Unidos. Y es que la administración Trump se dispone a mantener la flexibilidad de sanciones al petróleo ruso y, según varias fuentes citadas por Semafor, podría aplicar una medida similar al crudo iraní en las próximas semanas para estabilizar el suministro mundial y frenar la subida del combustible. Según este medio, antiguos responsables de los departamentos del Tesoro y de Estado esperan que Washington extienda esta misma semana la exención sobre el petróleo ruso, lo que abriría la puerta a una extensión equivalente para el petróleo iraní más adelante este mes. La medida llega en un contexto de fuerte presión sobre el mercado energético internacional, con la crisis en Oriente Medio y la reapertura parcial del estrecho de Hormuz como factores clave. El objetivo sería aumentar la oferta global y evitar que la gasolina siga encareciéndose, especialmente en Estados Unidos, donde el precio medio ronda los $4 por galón, el nivel más alto desde 2022. No se trata todavía de un levantamiento total de sanciones, sino de exenciones temporales y controladas, centradas principalmente en cargamentos ya en tránsito. La noticia refuerza la idea de que Washington está priorizando la estabilidad energética global mientras intenta sostener la frágil tregua con Irán.
Mientras tanto, el gobierno británico anunciaba este jueves que ha seguido durante un mes a 3 submarinos rusos en el Océano Atlántico al norte de Reino Unido.